Hola, ¿cómo están? En este video quiero compartir el paso a paso de este hermoso cardigan en punto espiga. Está tejido en 5 partes, luego las unimos. Espero te sea útil el video y te animes a tejerlo. Te muestro los materiales y continúo con el paso a paso. Ok, esta es mi lista de materiales. Yo voy a utilizar este hilo Favori Jumbo de Madame Tricot Paris. Voy a utilizar la aguja número 7 y número 6, aguja de coser holanera, las tijeras, marcadores de punto y el metro, por supuesto. Ok, este hilo es 100% acrílico, el ovillo tiene 200 gramos y el fabricante recomienda tejer con aguja de 4 o 5 milímetros. Para el largo del cardigan que voy a tejer, voy a hacer de 80 centímetros de largo. Entonces voy a dejar 10 centímetros para el cuello, entonces empiezo con cadenas hasta obtener 70 centímetros. Ok. Entonces las cadenas iniciales las voy a hacer con la aguja número 7 para que se me facilite tomar la hebrita trasera. Entonces hago el nudo deslizado y ahora cadenas hasta completar los centímetros necesarios, en este mi caso 70 centímetros. Como ya tengo adelantado un poco, entonces voy a hacer una muestra pequeña. Entonces hacer cadenas, en el caso mío 70 centímetros. Ahora aquí cambio la aguja, ya voy a continuar con la número 6. Entonces tomo lazada, salto 2 cadenas y en la tercera cadena inserto aquí en esta hebrita trasera de las cadenas. Aquí inserto, tomo hilo. Ahora esta hebrita, última hebrita, la paso por debajo de la hebrita del centro, luego paso por una y ahora paso por los dos. Tomo lazada, voy a la siguiente cadena, tomo esta hebrita trasera, inserto, tomo hilo, la tercera hebra la paso por debajo de la del centro o la del medio y ahora aquí paso por una y ahora paso por las dos y así voy a continuar en todas las cadenas. Perdón. Entonces ahí esta tercera hebrita la paso por debajo, ahora encadeno y paso por las dos. Nuevamente tomo lazada, esta hebrita trasera, tomo hilo, esta tercera hebra la paso por debajo, paso por una y ahora paso por las dos. La primera vuelta siempre se dificulta un poco más. Ok, aquí ya llegué a la última cadena y el último punto. Entonces aquí hago 1, 2 cadenas. En un lado me debe quedar recto y en el otro lado pues entonces voy a tejer, como ya tengo aquí adelantado, para que me quede de esta forma, ¿cierto? Y en el otro lado recto. Entonces aquí, para que quede recto, como tengo este aquí, para que me quede así, ¿cierto? Y la otra punta me queda así para la parte de abajo. Entonces
para que me quede recto en la parte de arriba, entonces, ¿qué hago? Tomo la lazada, no tejo en este punto, sino que no tejo en el mismo punto que saqué las cadenas, sino en el siguiente. O sea que salto aquí en este siguiente punto, directamente al punto, no en las cadenas. Entonces, ahora continúo tejiendo punto sobre punto. Punto sobre punto. Y ahí ya queda recto, no se hace el pico, no se forma el pico, ¿cierto? Ok, aquí llegué nuevamente, entonces en el punto, en el último punto, aquí tejo el punto. Ahora, ahí ya queda como un piquito en esta, se forma en esta primera vuelta, ok. Ahora, 1, 2 cadenas, y ahora aquí sí, tomo la lazada y tejo justo aquí, del mismo punto que salen las cadenas, aquí tejo el punto. Y ahora continúo tejiendo punto sobre punto. Y así se forman los picos nuevamente. Entonces, eso hacemos todo el tiempo. Ahora los puntos, punto sobre punto, de la misma forma que hicimos el inicial, así por debajo de la hebrita del centro o del medio, así. Todos los puntos los voy a tejer de la misma forma. Paso esta por aquí, aquí una, así. Ok, aquí nuevamente estoy en el último punto y aquí tejo el punto. Entonces, en estas dos cadenas que hice para levantar altura, aquí tejo un punto. Así no es, así. Entonces, el mismo punto, tomando esta tercera hebra, la paso por debajo de la del medio, paso aquí y paso por acá, el mismo punto. Y ahora, 2 cadenas, entonces ahí ya me queda recto. 2 cadenas, doy la vuelta, tomo la lazada y voy al punto siguiente, en el siguiente punto, y aquí tejo el punto espiga. Y ahora continúo tejiendo el punto espiga, punto sobre punto. Entonces eso es lo que hago en un lado para que me quede recto, que esa es la parte del hombro que se van a unir con la parte frontal. Entonces necesito que quede recto. Y aquí ya llego a la punta que se forma en los picos. Entonces aquí en el punto, en las cadenas no voy a tejer, sino en el último punto, aquí tejemos el último punto de esta vuelta. Y allí quedan las cadenas que hicimos para levantar altura, allí quedan. Y siempre tejemos 2 cadenas, 1, 2 cadenas, tejo 2 cadenas, tomo la lazada y ahora en el mismo punto que salieron las cadenas, que es el último punto de la vuelta anterior, aquí tejo el primero de esta vuelta. Y luego continúo tejiendo punto sobre punto. Y luego al llegar a la otra esquina, aquí en estas 2 cadenas que hice para levantar alturas, aquí tejo el último punto. Y luego no tejo como aquí, que tejí en el mismo punto de las cadenas, sino en el siguiente, en esta parte. Y acá los continúo tejiendo así. Ok, bueno, entonces como yo ya tengo aquí adelantado, entonces voy a continuar con este. Ahora estas son las cadenas, aquí tejo el último punto. Y debo tener aquí 10 centímetros, que es lo que necesito para el hombro. Oh, tengo más de 10, tengo 12. Ok, entonces allí lo dejo. Ahora, en este punto, aquí voy a tejer
cadenas, ya tengo estos los centímetros que necesito o que quiero para lo del hombro. Entonces, como voy a alargarlo más, siempre voy a contar las cadenas o los puntos para saber cuántos puntos me va a quedar en la parte trasera, que queden la misma cantidad de puntos en la parte frontal. Entonces, ahora voy a tejer cadenas hasta completar 10 centímetros, contando las cadenas. Entonces tengo 2, este es el último punto, tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos, yo tengo 10 centímetros, ahí tengo 10 centímetros, entonces tengo 14 cadenas. Ahora tomo lazada, salto una y en la tercera voy a tejer el punto, el mismo punto. Dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que me va a faltar un punto. Me devolví, entonces para que me queden 15 cadenas, salto 2 y en la tercera hago el primer punto. Entonces, en esta parte que es para el cuello, que me queden 13 puntos. En mi caso, no me deben de quedar 13 puntos y 10 centímetros. Ok, entonces tengo 12 puntos y las cadenas. Y tengo 10 centímetros. Bueno, ahora se estira, que deja la siguiente vuelta. Entonces, ahora continúo tejiendo hasta llegar acá. Y aquí hago igual, para que me quede de esta misma forma. Entonces, en las cadenas, como lo expliqué ahora, y acá ya no me va a quedar recto, el que tenía que quedar recto era solo en estas vueltas. Entonces ya acá vuelvo y tejo el mismo punto de acá para que me quede de la misma forma. Entonces yo continúo tejiendo. Ok, aquí llego al último punto de los puntos del cuello y aquí hago lo mismo. En el último punto tejo, y aquí en las cadenas no tejo nada, 2 cadenas, entonces ahí queda el pico y me devuelvo con el mismo punto hasta llegar acá nuevamente, punto sobre punto, y aquí hago lo mismo, 2 cadenas y me tejo en el último punto. Aquí en las cadenas no tejo nada, aquí el último punto, luego 2 cadenas y me devuelvo y así continúo hasta obtener el ancho necesario. Ok, entonces esta es la parte que hice recto, que dejé para el hombro, y aquí es lo que he tejido de la misma terminación que en la parte de abajo, que la parte de abajo sería esta. Entonces este sería el hombro y este el cuello. Entonces he tejido tantas vueltas hasta obtener 11 pulgadas, que son 28 centímetros. Entonces hasta allí
ya no voy a tejer más hasta acá. Entonces la misma cantidad de puntos que dejé acá, que tengo aquí, voy a dejar aquí sin tejer y aquí me devuelvo. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 más las cadenas. Entonces aquí dejo también las cadenas, 2, 4, 6, 8, 10, 12. O sea que me falta por tejer 1, 2, 3 puntos. Uno, 2 y 3 puntos. Ahora vuelvo a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tengo 13, o sea que todavía queda uno pendiente por tejer. Eso es. Entonces vuelvo a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12 más las cadenas. Ahora sí. Entonces aquí vuelvo que quedó este muy flojo, voy a hacerlo un poco más ajustadito. Aquí 1, 2 cadenas y doy la vuelta y ahora tomo lazada. No voy a tejer aquí donde salieron las cadenas para que no me quede con los picos, sino que voy al siguiente punto. En el punto aquí tejo el punto espiga, en el punto anterior tejo el punto espiga y así continúo tejiendo punto sobre punto de la misma forma. Entonces ahora cuando vuelva tejo sobre las cadenas para que me quede recto igual que en el otro lado. Entonces para conseguir esto mismo en este lado, entonces debo saber cuántas vueltas tengo y esa misma cantidad de vueltas voy a tejer. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas. Entonces aquí ya tengo la primera con la que subí más la que estoy bajando. Entonces ya con esta completo 2 vueltas. Ahora sí continúo tejiendo punto sobre punto. Bueno, aquí llegué al último punto y explico nuevamente. Recuerda que para que quede en esta forma siempre vamos a tejer en el mismo punto que es el último, donde salieron las cadenas. Aquí tejemos el primer punto de la vuelta y de la misma forma aquí, ya para que quede recto. Entonces aquí hacemos de la misma forma que expliqué antes. Entonces el último punto lo tejemos aquí y luego 2 cadenas y no tejemos en el último punto, sino que tejemos en este que es el primer punto espiga de la vuelta. Ok, aunque ya lo expliqué antes, pero vuelvo a explicarlo. Entonces llego aquí, este es el último punto y en las cadenas aquí también voy a tejer el último punto de esta vuelta. Allí, ahora 1, 2 cadenas, doy la vuelta, no tejo en las cadenas en este último punto, sino en el siguiente. Y ahora continúo punto sobre punto. Y así va quedando recto. Entonces, ahora sí me voy a concentrar a tejer la misma cantidad de vueltas que tengo acá en el otro lado. Y al terminar, nos vemos para el siguiente paso. Voy a continuar con la parte frontal. Son 2 partes iguales e inicio del largo total, o sea 80 centímetros. Entonces para esa cantidad de centímetros en la parte trasera tengo 100 puntos. Entonces debo hacer 101 cadenas porque inicio con punto bajo.
Entonces voy a tejer con la aguja número 6. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta obtener 101. 100 más una. Ok, ya completé las cadenas y también voy a medir lo que tenga la misma cantidad de centímetros. Aquí hay que templar el tejido o estirarlo pues para que, porque cuando te deja el punto siempre se estira un poco. O sea que ahí están los centímetros, 80 centímetros. Entonces, ahora doy la vuelta, salto. Aquí tengo 100 más una. Esa una cadena ya la tejí. Entonces salto a esa cadena de más y aquí inserto por la parte trasera y esta vuelta es de puntos bajos. Es la única vuelta que tejo puntos bajos. Entonces debo quedar con 100 puntos bajos, punto sobre punto. Y en la siguiente vuelta ya tejemos el punto espiga. Entonces tengo 100 puntos en total. Yo había tejido 101, 100 cadenas más una, no son 100 puntos en total. Entonces la última cadena no la voy a tejer. Una, 2 cadenas y ahora aquí en este último punto de la vuelta anterior y el primero de esta, aquí donde salieron las cadenas, tejo el primer punto espiga de esta vuelta. Aquí vamos a continuar tejiendo todos los puntos de comienzo a final, todos los puntos de la misma forma. Entonces en total 99 puntos más las cadenas. Las cadenas que son estas dos que tejí aquí al comienzo. Entonces a partir de aquí en adelante debo tener 99 puntos para que me quede con la misma cantidad de puntos de la parte trasera y la otra parte frontal que ya la tengo lista. Ok, y 99 puntos más las cadenas, eso es lo que tengo en la parte trasera y en la otra parte frontal. Entonces allí tejo el último punto, una, 2 cadenas, tomo lazada y en el mismo punto que salieron las cadenas, aquí tejo el primer punto espiga de esta vuelta y ahora continúo tejiendo punto sobre punto, así de extremo a extremo con el mismo punto. Ok, se me estaba olvidando. Bueno, allí tejo el punto espiga, solo uno, un solo punto, y ahora tomo lazada y voy a tomar este de acá, el primer punto lo tejo normal y este punto lo tomo en relieve, pero tejiendo el mismo punto espiga, así. Y ahora paso por la hebra y paso por 2, tomo lazada y en el siguiente punto, entonces el que tomé en relieve es este y ahora en este que sigue tejo un punto, punto sobre punto, punto espiga igual, el punto es el mismo, tomo lazada y el siguiente lo tomo en relieve también así. Y ahora paso por los dos. Y este siguiente lo tomo así. Y el siguiente lo tejo punto sobre punto. Y el siguiente en relieve. Ay, como que tejí este de forma diferente. A ver.
todos los puntos igual. Ok, entonces esta vuelta la voy a continuar así. Luego tejo 2 vueltas de punto sobre punto y en la siguiente vuelvo y hago este mismo proceso de punto, un punto sobre punto y el otro punto tomado en relieve. Ok, entonces aquí ya completo el último punto en relieve y me queda un punto. Entonces aquí, como en las cadenas no tejo, simplemente en el punto, entonces un punto sobre punto, esas cadenas quedan libres. Entonces este es el último punto, el que se teje sobre este punto. Las cadenas, vuelvo y repito, quedan libres. Entonces ahora tejo aquí, doy la vuelta y en este mismo punto aquí tejo el primer punto de esta vuelta. Y ahora continúo tejiendo punto sobre punto. Entonces aquí tengo ya 2 vueltas y en esta vuelta, en esta tercera vuelta, voy a volver a tejer punto en relieve. Entonces en este punto tejo el mismo punto y en este siguiente punto lo tomo en relieve. Y hago lo mismo que hice en estos puntos iniciales. Ok. Entonces aquí quedan 2 vueltas y en la tercera es que vuelvo a tomar el punto de esta forma y es solo voy a tejer esta vuelta y esta que ya la tejí y esta más, solo las 2. Luego continúo tejiendo punto sobre punto. Después de este punto debo tejer 2, 4, 6 vueltas de extremo a extremo, punto sobre punto, y luego ya dejo de tejer en 12 puntos y hago lo mismo que hice aquí, que es lo mismo que hice en la parte trasera. Entonces la siguiente vuelta que llegue hasta aquí, dejo 12 puntos libres y luego empiezo a tejer sin tejer en las cadenas para que me quede recto. Cuando haya completado esta parte, entonces nos vemos para el siguiente paso. Ok, ya completé las 2 partes frontal. Uno de estos lados hay que tejer el punto, cortar el hilo y luego empezar a tejer a partir de aquí del punto número 13, siempre dejando 12 puntos. En este caso, pues de acuerdo al hilo que yo estoy utilizando, dejé 12 puntos en la parte trasera y 12 puntos entonces en esta otra parte frontal. Entonces aquí, por ejemplo, la vuelta llegó hasta aquí y de aquí me devolví. Acá tengo que terminarla y empezar a partir de aquí para que queden la misma cantidad de puntos. Entonces acá el último punto fue este y aquí el último punto fue este para que me queden la misma cantidad y queden estos dos por lado derecho. Ok, entonces ya habiendo completado estas 2 partes frontales, ahora voy a continuar con las mangas. Entonces, como ya tengo una aquí adelantada, yo tejí 66 cadenas y empecé tejiendo vuelta, punto tras punto, vuelta tras vuelta, los mismos puntos repetidos 2, 4, 5 vueltas. En la vuelta número 6 empecé a hacer aumento
una sola vez. Cuando llego aquí hago el aumento, en la vuelta que me devuelvo no hago aumento y en la siguiente que llego acá hago aumento. Entonces para que quede así. Ok. Y en la punta de la o en la muñeca ya le dejo el punto así. También tejí aquí con una aguja con la número 6, aquí con la número 4 y acá nuevamente con la número 6. Ok, entonces voy a comenzar con las cadenas y luego continúo tejiendo punto sobre punto, 5 vueltas, siempre haciendo de la misma forma como lo expliqué antes, en aquí que quede recto sin hacer el punto sobre el mismo punto que sale en las cadenas, y en el otro lado le hacemos de esta forma. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, entonces son 48 centímetros en total. Entonces para ese largo necesité 66 cadenas y es lo mismo que tengo en la otra manga que ya tengo lista. Entonces aquí salto 2 cadenas, voy al siguiente, salto 1, 2, tomo lazada y en la tercera cadena aquí inserto y aquí tejo el primer punto espiga de la manga, tomo lazada, inserto, paso y paso por una y paso por dos, el mismo punto. Entonces yo lo que tejí son 18 puntos con la aguja número 6 o la 5, y ahora en esta ahí marco que tejí con esta, luego voy a tejer unos con una aguja número 4, la aguja más delgada, para que se me disminuya un poco la manga en este lugar, en este espacio, perdón. Así. Luego tejo con la aguja más delgada 30 puntos y luego vuelvo a tejer 18 puntos con la aguja número 5. Y finalizo los últimos 6 puntos con la aguja número 6. Ok, y aquí hago lo mismo que expliqué en las partes trasera y en la parte frontal. Entonces aquí 2 cadenas, tomo lazada, doy la vuelta, en este no tejo sino en el siguiente punto. Y ahora continúo tejiendo punto sobre punto, y cuando regrese aquí nuevamente tejo un punto en la cadena, en las cadenas que hice, y luego tejo 2 cadenas y vuelvo y tejo el primer punto en este punto para que quede recto, y en la parte de acá si tejo en el último punto, este es el punto que levanto altura y este es el primer punto espiga. Entonces en este que es el punto, aquí tejo el último, 2 cadenas y luego cuando dé la vuelta en este mismo espacio que salieron las cadenas, aquí tejo el primer punto de esta vuelta. Ok, yo continúo tejiendo y nos vemos cuando ya haya completado 5 vueltas sin hacer aumentos en esta parte. Ok, entonces esta es la vuelta número 5
y aquí tejo en estas cadenitas que hice para levantar altura en la vuelta anterior, aquí tejo el último punto. Ahora 1, 2 cadenas, y como aquí voy a empezar a hacer aumentos, entonces aquí sí ya voy a tejer en este punto. En estas vueltas anteriores tejí directamente aquí para que quede recto, pero como aquí necesito que se aumente un poco, entonces voy a tejer aquí en este punto como si voy a hacer el pico. Ok, ahora continúo tejiendo punto sobre punto. Y acá sí me queda de la misma forma porque sigo tejiendo los puntos, el primer punto junto con las cadenas de levantar altura. Ok, entonces aquí llego nuevamente y aquí tejo en las cadenas que hice para levantar alturas, aquí tejo el último punto. Y ahora aquí no tejo sino únicamente el punto, y en las cadenas otro punto, aquí tejo 1, 2 cadenas y aquí vuelvo a tejer, perdón, en este mismo punto tejo el primer punto para hacer el segundo aumento, y ahora continúo tejiendo punto sobre punto. Entonces intercalando los aumentos, entonces cuando regrese tejo el punto aquí, el punto en las cadenas de levantar altura, doy la vuelta y al dar la vuelta hago el siguiente aumento. Entonces los aumentos se van formando de así. Aquí en la vuelta número 6, en la vuelta número 8 y en la vuelta número 10, cada 2 vueltas se van haciendo aumento hasta que llegue a la vuelta número 16. Allí ya hago, simplemente tejo 2 puntos sobre punto. Entonces voy a continuar. Tengo 1, 2, me faltan 3 aumentos más, que son dobles la vuelta, entonces 6 vueltas más y nos vemos para empezar con las disminuciones. No, me equivoqué. Entonces tengo aquí en la vuelta número 6, en la vuelta número 8, en la vuelta número 10, en la vuelta número 12, en la vuelta número 14 y el último aumento lo hago en la vuelta número 16. O sea que estoy en este momento, aquí estoy en la vuelta número 8. O sea que 16 me faltan, son 8 vueltas, no 6 como dije antes. Entonces, y aquí en la vuelta número 16 hago el último aumento, luego punto sobre punto, la siguiente vuelta punto sobre punto y luego empiezo las disminuciones. Aquí estoy en el último punto de la vuelta que hago el último aumento. Entonces aquí este es el último punto, tejo en las cadenas, en este lado siempre tejo en las cadenas de levantar altura de la vuelta anterior, tejo el último punto. Aquí hago 1, 2 cadenas, tomo la lazada y aquí hago el último aumento, que lo hago así en este mismo punto que salieron las cadenas. Aquí este es el aumento. Entonces aquí continúo tejiendo punto sobre punto. En la vuelta siguiente y en la siguiente tejo sobre las cadenas el último punto y luego no tejo aquí igual que acá, sino que ya tejo en el punto el primer punto. Ok, aquí estoy de regreso nuevamente en el mismo punto y aquí tejo el último punto y en las cadenas de levantar altura, las 2 cadenas que siempre tejo, aquí el último punto. Entonces aquí he hecho los aumentos. Ahora en esta vuelta siguiente tejo
punto sobre punto. Ok, entonces aquí 6 aumentos, entonces como esta ya la tengo lista y quedó bien, entonces debo hacerla igual. Aquí dejo 2 vueltas de la misma cantidad de puntos. Entonces aquí lo que hago es 1, 2 cadenas, giro, tomo lazada, no voy a tejer aquí, sino que tejo en el último punto de la vuelta anterior, tejo el primer punto de esta vuelta, sin hacer aumento. Y continúo tejiendo acá igual en el último punto las 2 cadenas y luego me devuelvo para que me quede así, y al llegar aquí nuevamente el punto y luego las 2 cadenas y luego el punto en el punto que termina la vuelta anterior. Entonces en ese punto tejemos el primer punto de esta vuelta, igual como hice ahora, la hacemos en esta vuelta siguiente, y en la siguiente ya empiezo con las disminuciones. Entonces termino esta. Ok, entonces aquí estoy nuevamente en el último punto, igual que en esta vuelta anterior, lo mismo, sin hacer aumento ni disminución. Esta vuelta también va directamente el punto acá. Y ahora continúo tejiendo hasta terminar, llegar a la manga, a la punta, perdón, de la manga. Entonces aquí está mi último aumento, estas 2 vueltas sin aumento, que esta queda para este lado y esta para el otro lado de la manga, y ahora empiezo las disminuciones de tal forma que me quedan igual, y a lo último hago 5 vueltas de punto sobre punto. Bueno, voy a terminar esta y ya empiezo con las disminuciones. Ok, entonces aquí voy a hacer la primera disminución y hago de la siguiente forma. Entonces este es el último punto, entonces yo podría dejarlo aquí y devolverme, pero entonces me va a quedar un espacio aquí. Entonces para que no quede ese espacio, entonces voy a tejer aquí en las cadenas de levantar altura, que es el último punto, perdón, este punto es así. Yo aquí tejo el último punto y ahora ahí quedo con los 3 y lo paso, o sea, los 2 puntos sin terminarlo. Entonces vuelvo y repito este último punto y no lo termino, dejo allí, tomo lazada y en las cadenas de la vuelta anterior de levantar altura dejo el otro punto sin terminarlo y ahora paso por los 3 hilos, 1, 2 cadenas, giro el tejido, y ahora tomo lazada y no voy a tejer aquí donde salieron las cadenas y el último punto, sino en el siguiente punto. Me salto este y voy acá y ahí tengo mi primera disminución. Y ahora continúo tejiendo punto sobre punto. Okay. Y así continúo haciendo las disminuciones, lo mismo que hice de aumentos, 6 aumentos, entonces voy a hacer 6 disminuciones. Las disminuciones siempre las voy a hacer cuando llego aquí. Al devolverme no hago disminución, sino que tejo el punto en el siguiente punto, así como dice acá. Ok, esta es la última disminución que hago. Igual como en los
en los puntos de aumentos 6 aumentos, entonces aquí 6 disminuciones. Entonces, así, y ahora aquí en la cadena de levantar altura y ya. Paso por los 3 hilos, 1, 2 cadenas, doy la vuelta, no voy a tejer en este punto que salen las cadenas, sino en el siguiente punto. Y ya debo tejer 5 vueltas que tengo en la otra manga, 5 vueltas de punto sobre punto sin hacer aumentos ni disminución. Entonces, cuando regrese aquí, dejo el último punto, un punto en las cadenas, me devuelvo y hago lo mismo que hice aquí, tejo en el punto sin tejer en las cadenas. Y cuando regrese igual, termino en el último punto y el último punto de la vuelta que regreso en las cadenas y así para que me quede igual que acá. Entonces aquí tengo el centro de... Ok, ya habiendo completado las 2 mangas, entonces dejo una hebra lo suficientemente larga para luego unir las 2 partes. Inicialmente yo expliqué que esta parte de aquí, de donde va a pegar la manga y la parte de la punta, las tejí con una aguja más gruesa. Esta la tejí con la número 6, la número 4, la parte del centro para que quede un poco más angosta la manga. Y esta la tejí con la aguja número 7 para que quede un poco más ancho a la hora de pegarla al cardigan. Entonces esto siempre debe quedar más ancho que cualquier otra parte, ¿cierto? Entonces, ya habiendo completado, entonces voy a empezar a unir por el revés. Este es el derecho, entonces por este lado que es el revés, las partes frontales con la parte trasera. Entonces voy a insertar el hilo, bueno ya lo tengo aquí listo. Ahora tomando esta hebrita del centro de ambos lados, del lado de allá y la del lado de acá, trayendo el hilo hacia mí, tomo esta hebrita del centro y acá también la del centro. Aquí la del centro y acá también la del centro. Aquí la del centro y acá también la del centro. Esta hebrita y esta de aquí. Es que cuando las cosas así, a veces la aguja se mete en medio de las hebritas del hilo, por eso yo utilizo como este lado, porque esto no tiene punta, entonces se facilita más la pasada de la aguja. Entonces así. Ok, aquí donde tengo el marcador, entonces esta es la esquina, aquí voy a pasarlo por estos 2 hilos de ambos lados. Aquí paso la aguja, ya puedo retirar este marcador. Aquí como hay una, donde terminaban las vueltas cuando estábamos tejiendo esto, entonces aquí hay muchos hilos, entonces aquí hay que coger uno de un lado y el otro del otro lado. Aquí no se puede diferenciar cuál es el de atrás y cuál es el del centro. Pero así lo voy a unir de la misma forma, insertando el hilo del lado de allá y luego hacia acá y traer el hilo hacia mí. Aquí sí hay que usar la punta de la aguja.
Ok, entonces hasta llegar aquí, donde tengo el marcador, y después para pegar la manga. Entonces debo contar los puntos que tengo aquí en la manga y los mismos puntos vamos a dejar aquí para no equivocarnos. Ok, aquí retiro el marcador y entonces podemos observar cómo queda. Este es en el cuello y aquí en el hombro, entonces también nos queda muy bien. Ok, esta hebra la voy a dejar igual para unir la manga. Entonces ahora voy a contar los puntos, es por el mismo revés que voy a pegar la manga. Entonces voy a contar los puntos en la manga y esa misma cantidad de puntos voy a dejar acá y los marco. Ok, entonces tengo 34 puntos, aquí ya tengo marcados, es hasta donde debo llegar con cada lado de la manga. La manga la voy a empezar desde un lado, entonces desde el centro hacia un lado, porque como tiene el pico ahí, entonces debemos pegarla así, ¿no? Así, entonces cualquier lado es el revés y cualquiera es el derecho. Entonces yo voy a empezar desde el centro, que me queden la misma cantidad de vueltas para ambos lados. Le quité el marcador y ahora me confundí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. O sea que este es el centro aquí. Me queda la misma cantidad de vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y aquí voy a empezar de la misma forma que uní en el cuello. Ok, entonces tomo la hebrita del centro del lado de allá, aquí esta hebrita y aquí pues como no hay punto, aquí cualquiera es el punto. Así. En cada punto tomamos la hebrita del lado de allá y acá buscamos el punto y tomamos también la hebrita. Y así continúo tejiendo. Esto me debe de dar la misma cantidad de puntos hasta donde tengo el marcador. Ok, entonces yo continúo uniendo de esta misma forma y acá pues con otro hilo empezamos a unir a partir de aquí hasta acá, como si este está un poco más ancho que esta, entonces simplemente la estiramos y ella llega al marcador. Y cuando haya terminado de pegarla, entonces con esta hebra que tengo aquí, lo que hago es unir. Después de haberla pegado, entonces ya empiezo a unir la manga y también, y luego voy a unir, pues cuando ya haya pegado la manga, entonces unir de la misma forma esta parte, los dos laterales. Ok, entonces ahí yo voy a continuar pegando las mangas y luego las coso y cuando ya haya terminado, entonces nos vemos. Ok, ya terminé de unir las partes, todas las partes ya las uní, las mangas,
En las puntas no les hago nada, solo lo dejo así. Acá en la cintura también. Las mangas, el cuello, cuando se coloca, entonces pues el cuello siempre va a quedar para este lado, ¿no? Entonces así al final, ya cuando nos lo colocamos, así me queda el cuello. Bueno, esto fue todo por hoy. Les agradezco por ver el video, espero sea de su agrado y les sea útil. Ya sabes, si te gusta, darle like, hacer un comentario y te invito a suscribirte al canal si aún no te has suscrito. Bendiciones para todos. Chao, chao.